Hechos capítulo 21, versículos 17 al 22, hasta el capítulo 22, versículo 30. Y el título de este estudio se va a llamar así: La fuerza que tenemos. Se cuenta un día que el general Francisco Villa pidió a su mejor artillero disparar contra la fortaleza de una ciudad que deseaba tomar. El problema es que el artillero, la ciudad que iba a disparar, ahí vivía su mamá. El general Francisco Villa le dijo: ¿qué soldado no va a poder? Y el soldado dijo: sí. Así que aquel soldado demostró su lealtad y hizo un gran disparo con una gran precisión. Al terminar la batalla, el soldado, por supuesto, estaba triste. Había disparado a la aldea donde su mamá vivía y, por supuesto, había muerto. Pero fue sorprendido por Pancho Villa cuando le trajo a él a su mamá, a quien él, el general, había mandado sacar del pueblo antes de que comenzara el ataque. Aquel guerrero había sido fiel y había usado su poder y había recibido una recompensa. Los cristianos de todas épocas también somos desafiados a usar nuestra fuerza. Tenemos una fuerza, hemos entrenado y hay que ganar el partido de la vida, hay que tener éxito en la vida, por así decirlo, porque hemos sido dotados por Dios con una gran fuerza espiritual, con un gran poder para realizar la tarea que nos ha dejado, el poder del Espíritu Santo. Al recibir el poder, hemos recibido también un compromiso para ejercer ese poder. ¿De qué serviría entrenar y entrenar y entrenar y entrenar y seguir igual? De nada sirve eso. La idea de entrenar es triunfar, ganar, ponernos en el podio de los ganadores. Ya hemos ejercitado en varias áreas de nuestra vida. La pregunta es, ¿ahora qué sigue? Pues usar nuestra fuerza. Por eso el estudio se llama así: la fuerza que tenemos. Usemos nuestra fuerza para el reino de Dios. Veamos el pasaje, qué es lo que hizo la iglesia primitiva, e imitémosla. Primera fuerza o primer poder es la fuerza de la reconciliación. Para que le vaya apuntando ahí, la fuerza de la reconciliación. Hablamos mucho del perdón y me parece que debemos aplicarlo. Les leo el pasaje, Hechos capítulo 21, versículos 17, comienzo y dice así: Cuando llegamos a Jerusalén, es el que escribe Lucas, viene con Pablo, viene con Silas, no recuerdo si en este momento viene con Silas o Timoteo, pero vienen ellos tres regularmente. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles para su ministerio. Jacobo es Santiago. ¿Se ha leído la carta de Santiago? Ese es Jacobo. Entonces, ¿por qué se llama aquí Jacobo y ahí Santiago? Es un asunto de traducción, ahorita no me da tiempo de explicarles, pero nada más créame, ¿sí? Santiago y Jacobo es el mismo. Dato aquí entre paréntesis curioso, ya se los he platicado, pero hoy se hacen muchas porras o se le avientan muchas guirnaldas o se avienta mucha pompa pues a los apóstoles o pseudoapóstoles que hay el día de hoy. Pero en realidad el pastor Santiago no es un apóstol, Santiago es un pastor, es el encargado de la iglesia, y Pablo, que es un apóstol, se pone a sus pies y le da un informe. Versículo 20, sigo leyendo. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, porque Pablo venía contando sus historias, y me pasó esto y aquello, y así, todas sus aventuras, todos los chismes. Me hubiera gustado que Lucas nos platicara, pero quiso ahorrar tinta. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? O sea, le están diciendo: Pablo, me late lo que estás haciendo, me gusta que vayas y evangelices a todo el mundo, qué padres aventuras, qué buenos chismes te estás aventando. Pero una pregunta, me llegó un chisme aquí que tú dices que la ley no sirve, que nadie se circuncide, y ahí le ponen varias cosas, que no observen las costumbres que tenemos los judíos. ¿Qué dices pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue diciendo, ¿no? Y la ley, algunos intérpretes le llaman la ley de Noé, la ley noajida, algo así le llaman.
Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Primera fuerza que tenemos y encuentro en todo este pasaje, en toda esta historia, es la fuerza de reconciliación. Hay un problema aquí. Los judíos versus los gentiles que no creen igual que los judíos. Los intolerantes siempre van a dividir la iglesia. ¿Ya se molestó porque traigo mi camisa de Batman? ¿Qué quiere? ¿Un pastor con corbata? Pero, ¿y los pastores también nos ponemos así? ¿O quiere que me ponga el disfraz? ¿Me quito y me pongo el disfraz? Los intolerantes dividen la iglesia. Los pacificadores hacen todo lo posible por mantener la unidad. Pastor, ¿y por qué se viste así? Yo tenía otro pastor que usaba corbata todo el tiempo y se molestaba y decía que en el púlpito se respetaba. Aquí ni púlpito, es más, hasta sentado estoy. Que eso a otros también les causa como escorsor, como malestar. Los pacificadores hacen todo lo posible para mantener la unidad de la iglesia. El pasaje nos presenta una de las primeras luchas de la iglesia, la gracia de Dios versus el legalismo, lucha que persiste el día de hoy. Este problema no se ha terminado. Aún hay personas que valoran a los seres humanos de acuerdo a sus parámetros y los discriminan. Es decir, en lugar de ir a la Biblia, en lugar de ver una persona con... Miren, yo creo esto. Hay gente en la iglesia, hay gente que cree que cada persona de la iglesia, cada individuo de la iglesia, es una herramienta para utilizarla para llegar a un fin, predicar el evangelio. Muchos ven a las personas, a las ovejas, a la iglesia en sí misma, a la iglesia per se, la ven como un objeto de herramientas para obtener un fin en sí mismo, el reino de Dios. Pero yo no lo veo así. Yo veo que cada persona es un fin en sí mismo. Cada persona, Dios dio la vida por ella y la meta es cada persona. En aquella época la cuestión era simple. Los judíos estaban seguros de ser el pueblo escogido de Dios y despreciaban a los gentiles. Les causaba un gran problema que Pablo se juntara con los gentiles, que comiera con ellos y que le llamara hermanos. Pablo había descubierto que todos los seres humanos eran iguales. Era testigo de cómo había derramado el Espíritu Santo a los gentiles. Sin embargo, y esto es lo que me maravilla, y eso es lo que quiero que apunten nota ahí, Pablo, aún teniendo la verdad, no discutió y no peleó. Qué interesante actitud. Pablo, aún sabiendo y habiendo viviendo, experimentado lo que el Espíritu Santo había hecho con los gentiles, su actitud no fue de confrontación, fue paciente. Estuvo dispuesto a someterse a un ritual religioso de la tradición judía, con tal de mantener la paz y la comunión con el pueblo. Como hemos leído antes en el pasaje que les he leído, sabía que le esperaban sufrimientos. Sin embargo, lo único que le preocupaba era no perder el contacto de aquellos a los que, según él, era el pueblo de Dios y que aún tenían esperanza. Esta es una de las cosas que hacen fuerte a la iglesia. Es una de las cosas que nos hacen más que vencedores. Nuestra capacidad de reconciliación. Sí se puede, nada más es que usted quiera. Claro que podemos ser, miren, yo si le platicara un día, si quiere usted un día, yo nos echamos unos tequilas. Pero es una manera de decir, cuando quiera nos sentamos y nos echamos un café y nos ponemos a platicar y va a ver que yo le voy a, con mi vida, igual hasta usted se anda suicidando. Si yo le platico cómo me trata la gente, cómo vivo yo, cómo sucede, usted va a decir, no, pastor, está difícil. Y yo a lo mejor probablemente lo que usted me platica, igual ando tristeando igual que usted. La vida es complicada. Todos, lo he explicado antes, todos tenemos un lugar común en la literatura y que seguramente ustedes saben, todos tenemos como una espinita, un montón de películas. Acabo de ver una película con mi hija, Tinkerbell, creo que de las últimas películas, he visto todas las de Tinkerbell, de verdad, me gustan, es gusto culposo, sí me gustan las películas de Tinkerbell, y las he visto muchísimas veces. Cuando mi hija estaba pequeñita la veía más, ya recién... la puso otra vez y me sentí bonito porque me acordé que ella cuando era chiquitita y me dijo, ¿te acuerdas, papá? Y ya nos abrazamos y todo y la estábamos viendo y yo me acordaba más de la película que ella, por supuesto, porque estaba ella chiquitita. La última película se llama, cada hada, son haditas, cada hada está diseñada en las películas y le tocaba el turno a Fang, se llama una de ellas. Fang es la hada de los animales, para que sepa de teología de Tinkerbell, es importante. La escena común pues que pasa en esas películas es que le quitan una espina a alguien. Star Wars, ustedes fan, en las últimas películas también le quitaron la espina a alguien.
Todos tenemos una espina, todos. Y creo que la mejor actitud que podemos hacer es reconciliarnos. Pablo en 2 de Corintios dijo así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos un ministerio en la iglesia de reconciliación. La iglesia se dice Orea Cancún, igual que Orea México, por supuesto. Somos una sede, una misión de ellos, somos discípulos de ellos, somos misioneros de ellos, tenemos el mismo eslogan: somos una iglesia con los brazos abiertos. La iglesia no está para separar, para dividir, para discriminar. Está aquí para llamar a todos y unirnos en un abrazo de amor hacia la gracia de Dios. Hay diferencias, hay cosas que hacemos diferentes, hay diferentes dones, diferentes pensamientos, y eso nos da unidad. Yo no pienso igual que usted, gracias a Dios, y qué bueno que usted no piense igual que yo. Bendito sea Dios, porque de eso se trata, de ser diferentes, de amarnos, tolerarnos, compartir gracia. En el pasaje vemos a Pablo manifestando una extraordinaria gracia que le llevó a olvidarse de su propia integridad y a realizar un gran esfuerzo para mantener la comunicación. No nos peleemos con nuestros familiares, busquemos de diferentes maneras mantener el contacto y guiarlos hacia Dios. Es lo peor que podemos hacer. Yo cometí ese error. Venía a una iglesia donde me dijeron que tenía que agarrar todos los ídolos de mi mamá. Chayán. No es cierto, no. Tenía mi mamá, y mi mamá era ecléptica, tenía absolutamente todo. Tenía un Buda, tenía un dólar, así, con la pirámide esa de Keops. Tenía también la Virgen, tenía un santo que se llama San Charbel, y tenía también otras creencias, mi mamá. Un borreguito en la puerta, y así muchas. Y ponía incienso, para que oliera así como que paz, y decía que los espíritus y las energías y no sé qué tanta cosa. Mi mamá era ecléptica. Yo llegué, me hice cristiano y a mí no me enseñaron esto. Lo primero que hice fue, en un acto de fe y valor, tirarle todas sus cochinadas a mi mamá a la basura. Yo me sentí orgulloso, pero dividió. Mi mamá se sintió ofendida. Ustedes y yo no hagamos eso. Pablo estuvo dispuesto a perder su cabellera, su pelo. Oiga, yo también estoy dispuesto a perderla, pues, solito. Pero él se rapó, estuvo dispuesto a perder su pelo con tal de estar en paz, con tal de reconciliarse. Si es lo que tengo que hacer, eso hagamos. Hay gente que pide perdón, pero nada más por trámite. Perdón, pues es que no sé qué. Pero no piden perdón, o sea, no esperan que... Porque pedir perdón es, pues, esperar que te digan, sí, te perdono, está bien. Pero hay gente que le vale cacahuate. O sea, ya te pedí perdón, ¿qué más quieres que haga? Pues luchar por el perdón, porque yo también tengo que decirte que sí. O sea, de la primera a la primera de buenas, ¿quieres que yo te diga sí? No, explícame, convénceme. Pablo estuvo dispuesto a quitarse su pelo con tal de mantener la reconciliación. Si hemos ejercitado bien ustedes y yo en este CrossFit, deberíamos aprender ya a perdonar ahora mismo. Siguiente fuerza, la fuerza del sufrimiento con propósito. Sigamos leyendo el pasaje. Dice así: el poder del sufrimiento con propósito tiene que ver con esto. Versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó del pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. ¡Sas! Algunos se la pasan proclamando por todo el mundo: somos cristianos y tenemos victoria, deberíamos de parar de sufrir. Es un error creer así. Otros creen que deberíamos ser ricos y completamente en sanidad, porque Jesús murió por todos nuestros padecimientos y enfermedades. El evangelio de la prosperidad se vende bien, y muchos compran esa idea. Sin embargo, solo hace falta echarle una mirada a la Biblia, al Nuevo Testamento, para darnos cuenta de una cosa, mis hermanos: la iglesia primitiva sufría.
Lo mataban. Sí, quiero que imaginen la escena nada más. Pablo regresa a su iglesia, regresa a su pueblo, Jerusalén. Pablo era un fariseo de fariseos. Había estudiado en una de las mejores escuelas teológicas, a los pies de uno de los mejores maestros. Su pastor era Gamaliel. Era como si yo dijera que mi pastor es el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero, algo así más o menos. Pero resulta que regresa a casa y lo golpean. Él dice, yo vengo en paz. Pero lo golpean. Era tanta la golpiza, quiero que se lo imaginen, era tanta la golpiza que tuvieron que venir los romanos para dejar o provocar que dejaran de golpearlo. El pasaje está muy claro. Pablo fue golpeado, humillado, y aunque sabemos que el Señor tenía el poder para evitarlo, no lo hizo. Eso causa conflicto en mi cabeza. ¿Por qué Dios? Y a usted no le... A mí hasta me estoy enojando ya, déjeme tranquilizo. Pero ¿por qué Dios no hizo algo? Es Pablo. Ahora, uno como quiera, uno es pecador, uno sí la riega, no mete una, no mete las dos, mete las cuatro. Pero Pablo, y cuando digo Pablo me refiero al apóstol, no vaya a creer usted Pablo y Pedro Picapiedra, me refiero al apóstol Pablo. ¿Cómo Dios permitió que uno de sus siervos, de uno de los autores más prolíficos del Nuevo Testamento, sufriera gran golpiza? ¿No le causa un conflicto? ¿No le da hasta coraje? ¿Por qué? Yo sí sé por qué. Porque en ocasiones el sufrimiento ayuda a que el plan de Dios se cumpla en medio de nuestra vida. Si leemos todo el contexto, nos daremos cuenta de que aquella situación se convirtió en una extraordinaria oportunidad para proclamar la verdad de la gracia de Dios. ¿Les platico algo? ¿Les platico un chisme? Me acordé hoy porque un hermano me platicó, un hermano me hizo recordar que tiene contacto con otro hermano, y voy a acusar aquí un asunto, no voy a decir nombre ni nada, pero había un hermano aquí que causó mucho conflicto. Se puso tan fea la cosa, hermanos míos, que yo tuve que ir porque si quería agarrar a golpes con otro hermano. Otro hermano lo había contratado para hacer un trabajo, no cumplió. El del hermano que iba a pagar la lana, ese sí cumplió. El que no cumplió, el hermano que estaba haciendo el trabajo, no cumplió, le dijo que tal día, no, más dinero, no sé qué. Dijiste que se puso tensa la cosa. A mí no me querían decir, no, pastor, no, ¿cómo le vamos a decir? De hecho, yo dije, ¿por qué no me dicen? Estos chismes se ponen buenos, estos tengo que platicarlo en la iglesia. Me sirve para el sermón. No, yo no quería predicarlo aquí, ahorita me acordé, pero y aparte ya pasó mucho tiempo, ya lo trascendimos, ya nos perdonamos, ya todo. Pero resulta que en ese momento estaba muy color de hormiga la cosa, y yo fui para que no pasara a mayores. Yo hasta iba preparado, yo soy Cobra Kai, iba yo preparado, por supuesto. Llevaba yo el celular aquí, porque prendí mi camarita, yo me puse aquí mi bolsa y llevaba así. Yo sí, soy tonto, pero me fijo. Soy guarín, decía, eres guarín, me decía mi mamá, pero te fijas. Puse mi celular aquí, la cámara así. Y entonces ya iba yo así, como que nada. Y yo iba grabando todo lo que pasaba, porque yo dije, pues si pasa algo, aquí nos agarramos y lo subimos a YouTube y nos hacemos influencers. No era evidencia por cualquier cosa. Cuando lo dejo, ya todo pasó, no pasó absolutamente nada. El hermano que paga incluso le dice, te voy a dar más ya para que dejes de estar... Y el otro ya se fue. Bueno, después se puso pesado conmigo. Fui con otro hermano, yo hablándole fuerte, hermano, eso que está haciendo está mal. No es posible que usted se la pase cantando puras alabanzas, porque debo de decirles que hay un hermano que cantaba todos los tristes días alabanzas. ¿Usted es de esos? No es pecado cantar todo el tiempo alabanzas. Pero yo sí escucho otro tipo de canciones. O sea, no todo el tiempo es aleluya, aleluya, gloria a Dios. A veces me gusta las de Chente. Las de Paquita, por supuesto. 3 veces, no sé qué, esa me gusta. Me la sé casi toda. La de rata de 2 patas, mi favorita. Hasta la canto si quiere. Rata de 2 patas, te estoy hablando a ti. Pues tiene dedicación y toda la cosa. Perdón. Me puse con él y se puso pesado conmigo. Y le digo, oiga, escucha alabanzas cristianas todo el tiempo. Y dice, usted es muy espiritual y no sé qué cosa. Y ve, no, se puso. Había otro hermano, y en esto estoy hablando de otra escena diferente. Había otro hermano y me dijo, pastor, yo pensé que le iba a golpear. Y yo creo que se iba a meter. Y yo le dije al hermano hermano, ni se meta. Le dije, prométame algo, si un día alguien me va a golpear, usted déjeme, me vuelvo el héroe de la iglesia. ¿No es así? Fíjense que un día llegue aquí todo golpeado.
Y yo predicando, ¿a poco usted no? Hasta le imprimo más fuerzas. El pastor anda aquí golpeado y así, todo moqueteado, y el pastor, y luego si lo abrazo, luego si Dios me da la oportunidad de abrazar al hermano, hincarme, yo así, no, pues me vuelvo así como héroe de la nación, pastor, no sé qué. La fuerza que tenemos es el sufrimiento con propósito. Esto fue una manera tajante de desafiar a los judíos a definir su postura con respecto al Señor Jesús. Yo creo que no hay que buscar el sufrimiento, pero cuando nos sea permitido, experimentémoslo con valor, con fe y llenos de amor de Dios. El sufrimiento puede ser un camino para vencer, pero hay más que hemos aprendido en estos 10. Hemos dicho más de 10 capítulos del CrossFit, pero quiero darle fin este sábado, para el siguiente sábado hacer otra cosa totalmente diferente. Pero estoy dando como un resumen o unas cosas prácticas para que usted las lleve a cabo en su vida diaria, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Hemos dicho hasta ahorita la fuerza de la reconciliación. Segunda, la fuerza del sufrimiento con propósito. Los cristianos, perdón que se lo diga así, sí sufrimos. Yo sí sufro. Y a veces sufro así mucho, a veces que no puedo dormir. Oro por usted, me preocupa el hermano ese, me preocupa la hermana esa latosa, me preocupa la hermana chismosa, me preocupa el hermano ese que no sé cuál, y todo me preocupa. Y mi pastor, no se preocupe, me pagan por preocuparme, usted déjeme, ore por mí nada más. Pero hay propósito en eso. La fuerza de la proclamación es la tercera. Versículo 33, sigamos leyendo y estudiando porque se pone bueno aquí el chisme en este pasaje. Entonces, llegando el tribuno, porque acuérdense que están golpeando a Pablo, y llegó el tribuno, le prendió, se agarró a Pablo y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Y tú quién eres? ¿Qué hiciste? Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Suena así como que la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Porque Pablo cambió el idioma. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en la lengua hebrea, cambió idioma, diciendo, varones, hermanos y padres, ladies and gentlemen, algo así, ¿no? Oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron todo silencio, así como, ¿habla también ese idioma? Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruida a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, camino ese cristianismo. Así le decían en el inicio, el camino. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en las cárceles a los hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Ahí me imagino señalando hacia el templo, así como el sumo sacerdote me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Me encanta Pablo y me hace llorar, y me hace preguntarle a usted y a mí, ¿cuántas oportunidades hemos desperdiciado para predicar el Evangelio? Como iglesia estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, de verdad, un mega esfuerzo, para compartirles un montón de herramientas, para que usted solamente con el simple darle un like a algo, simplemente con apachurrar un botón de su celular, pueda compartir el Evangelio, pueda proclamar las buenas nuevas. No tiene que hacer mucho, tiene nada más que apachurrar un botón y llegar a alguien más, compartirlo. ¿Cuántas oportunidades hemos desperdiciado? El apóstol Pablo está siendo golpeado, está siendo llevado a la cárcel, está amarrado en cadenas, lo vienen casi matando, le vienen gritando, le vienen diciendo de todo, y él quiere poner una pausa, y no es para defenderse, ¿sabe para qué es? Para proclamar el Evangelio. Por eso digo, en esta iglesia tenemos Facebook, hermanos, aquí es evidente, es Facebook, estamos predicando en Facebook. Lo subimos a YouTube, cortamos los saludos, cortamos cuando me tomo el agua, lo cortamos, para que no se vea la marca, hasta que nos pague Pura, dejaremos los comerciales. También tenemos Spotify, donde usted puede escuchar los audios. Tenemos Twitter, donde hay breves capsulitas de enseñanzas bíblicas, donde usted puede aprender, anotarlas o compartirlas. Tenemos
Instagram, donde tenemos imágenes, donde tenemos, yo me grabo en algunas historias para compartirles y animarles y explicarles un poco más del Evangelio de Dios. Y tenemos un montón. TikTok. Yo no quería que se hiciera TikTok. Nunca le supo a la hermana. Yo nunca le dije, no haga, me da vergüenza. Y ella me dice, yo haga lo que quiera. pero a mí me da vergüenza salir en TikTok. O sea, yo pongo TikTok aquí, no, si no, más sugiero, hermanos queridos, no bajen TikTok. Es más, no siga TikTok. Mi sugerencia pastoral. Ahora puede ser lo que quiera y no es pecado. Pero yo pongo TikTok y lo primero que veo es una mujer con poca ropa bailando muy sensual. Es lo primero que veo. O veo un hombre todo sabrosote y lleno de bolas por todos lados, menos en el cerebro, y bailando también muy sensual. Y otras cosas que no vale la pena mencionar. Y usted está viendo videos y de pronto en medio de tanta cochinada salgo yo. Por eso le da vergüenza. Pero ahí le va. Es la red social que más likes tenemos y no sé quiénes ven eso. Porque ninguno de la iglesia está metido ahí, porque me doy cuenta, porque ahí sale quién nos sigue. Aprovechemos todas las oportunidades que tenemos para evangelizar. Esa es la misión de la iglesia. Si hemos de fortalecernos como cuerpo de Cristo, si hemos de ejercitar, si hemos de tener éxito en este entrenamiento espiritual, por el amor del cielo, evangelice. No importan las circunstancias, la iglesia proclama y al hacerlo está utilizando su mayor poder. El Espíritu Santo nos fue dado para proclamar, no para tumbar, no para hablar en lenguas, no para decir tanta barrabasada que hay hoy en día en las modas evangélicas. El poder del Espíritu Santo es para proclamar la verdad. Imaginemos la escena. Pablo había sido golpeado por una multitud que en realidad lo quería matar. Y con una señal logra que la multitud se aplaque. Cuando comienza a hablar el idioma de ellos, hace un silencio total. ¿No ven lo que hace Pablo? ¡Wow! Como iglesia debemos usar esa comunicación que tenemos por parte de Dios. No callemos. Lo que decimos vale oro. Siguiente fuerza. La fuerza de la experiencia personal. Versículo 6. Seguimos porque me pasé ya al otro capítulo. Pero cuando aconteció que, yendo yo, dice Lucas, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, el apóstol Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado como que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El poder de la experiencia personal. Déjeme, ¿se vale quejarme? Si no se enojan conmigo, que me pueda yo quejar un poco con respecto de algunas ideas. Todo buen sermón debe tener un chisme, ya dije varios, y este sermón debe tener también algunas herejías. Hay predicadores. Cuando llegué a esta iglesia pasó, y no quiero mencionar mucho al respecto, pero yo sé que hay predicadores, hay personas que no les gusta que yo cuente, o otros predicadores, sus experiencias personales. Se enojan mucho. ¿Cómo es posible? Y ellos muy piadosos, muy rectos, muy propios, dicen, aquí es lo que tenemos que predicar, la palabra de Dios, y se enojan y se rasgan las vestiduras hacia... Lo que tenemos que predicar es la palabra de Dios. Y un montón de cristianos borregos, amén, y así. Yo creo que hay que predicar la palabra de Dios. Esa parte sí es cierto. Pero ¿qué les platico, hermanos y hermanas? En la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla de sí mismo. La iglesia, la fuerza de la iglesia no es lo que sabe, es lo que ha experimentado de Cristo Jesús. Eso es lo que platicamos, eso es lo que compartimos. No nosotros, no mi poder, no mi fuerza, sino lo que Jesucristo ha hecho conmigo. Pablo es lo que se la pasa diciendo, esto es lo que me pasó, yo era igualito que ustedes, pero conocía la luz. ¿Sabe cuál es la diferencia de la luz? La oscuridad, la muerte. La causa del pecado, la consecuencia del pecado, la paga del pecado es la oscuridad completa, la muerte. Pero dice Pablo, vino la luz y la vi.
y la conocí y ahora soy testigo de esa luz. Los cristianos no compartimos solo teoría, nosotros compartimos nuestra experiencia personal con el Hijo de Dios. Los cristianos compartimos lo que hemos probado con hechos, compartimos nuestra experiencia. Esto es una fuerza extraordinaria. Por eso Dios nos permite experimentar situaciones de dolor, de enfermedad, etcétera, porque desea que usted y yo estemos preparados, fortalecidos y seamos fuertes. La gente enferma de cáncer, hay gente que ha perdido seres queridos, hay gente que pierde su empleo, hay gente que les dan infartos, hay personas hoy mismo que le ha dado COVID, hay gente que está en la cárcel, que tiene adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos no nos pueden decir a nosotros, no nos entienden. Porque claro que les entendemos. La iglesia también hemos sufrido, pero también hemos experimentado el poder de Dios. No me pedí permiso, pero ya ando en modo, ¿cómo se dice esto? Ando en modo rebelde. Me disculpan y ya si usted se sabe esta historia, no voy a decir nombres porque no pedí permiso, pero no importa. Un día no voy a decir ni sexo, un hermano o una hermana, así. Cuando se convirtió al cristianismo, este hermano o esta hermana batallaba mucho con las drogas. Estaba batallando mucho con las drogas este hermano o hermana. Y ella o él contó su testimonio en una predicación acá. Así que tengo permiso porque la predico acá, aunque aquí en vivo es otra cosa, pero no estoy diciendo nombres por esa razón. Pero resulta que ni siquiera sé si están conectados, así por eso mejor no digo nombres y ni pido permiso mejor, porque ya no quiero hacer eso, ya me han tirado mucha carrilla al respecto. Pero esta persona nos cuenta así: cuando me convertí al cristianismo, cuando yo dejé drogas, cuando dejé la marihuana, cuando dejé el alcohol, cuando dejé todas las cosas, las tachas, los ácidos, todo lo que me metí, estaba yo tan feliz que salí corriendo de mi cuarto, conozco a Cristo, y casi agarró a su hermano o hermana y la agarró y le hizo así, los angoloteó, conozco a Cristo. Y le dijeron, ¿qué traes tú, marihuano? ¿Qué traes tú, marihuana? ¿Qué nos vienen a contar a nosotros? Esa experiencia me parece extraordinaria, a pesar de la risa que nos pudiera causar, porque hemos pasado por tanto. Dios nos ha permitido vivir tantas experiencias, que esa es nuestra fuerza. Hay gente que le da vergüenza, a mí también, mis errores. Pero nuestros errores, en nuestra debilidad, el Señor se glorifica. Pablo no les habló de lo que habían dicho, les habló de lo que había vivido, y eso fue poderoso. Compartamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No hay poder, no hay fuerza que se pueda oponer ante eso. Una de mis habilidades, según yo, porque a lo mejor usted cree que no, pero según yo, ya ve cómo soy yo de soberbio. Pero una de mis habilidades es que creo que soy buen consejero. Y parte de la consejería que hago yo, parte de mi praxis, de mi práctica de consejería, de entre los libros que he leído, de la parte experimental que he adquirido, es que platico mucho de mí, hago mucho contacto con las personas así. De hecho, me pasa algo muy característico cuando me invitan a otras iglesias y cuando recién me conocen. Mucha gente le causo confianza porque hablo de mí, porque me acuso. Es que contra eso, esa fuerza que Dios nos ha dado, hablar de mí, de lo que Dios ha hecho en mí, wow. Siguiente fuerza, la fuerza de decir la verdad a cualquier costo. Les leo el pasaje, sigue diciendo más cosas. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Dice Pablo, sigue contando su testimonio. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Eran como trofeos. Qué gacho, ¿no? Así era Pablo, es lo que decía. Pero me dijo Jesús, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza. Y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así con él. La fuerza de decir la verdad a cualquier costo. Lo primero que vimos en este texto fue la intención de Pablo de mantener la comunión con los judíos y evangelizarlos. Estuvo dispuesto a perder su cabellera, es decir, a reconciliarse, a mantener la paz. Se sometió a un ritual de sus padres, rapándose. Incluso le dijeron, píchales a ellos, págales
invítales. En mi rancho se dice dispárales. Estuvo dispuesto a perder todo lo que él creía que no valía la pena, su pelo, sus tradiciones. Él decía que no valía la pena porque lo sabemos por sus cartas. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad, no peleó con ellos, habló y proclamó, porque se puede sacrificar el pelo, pero no la verdad. No hay ni una sola razón para que la iglesia deje de usar el poder de decir la verdad a toda costa. Cristo es el Señor. Nadie me va a callar al decir esa verdad. Un día yo estaba predicando y una hermana, ya no es de esta iglesia, es de otra iglesia. Yo era líder de zarza en la Ciudad de México y una hermana se me acercó y yo prediqué acerca del homosexualismo porque tocaba ese día la zarza y yo prediqué de eso, ni modo, a veces hay que predicar de eso. Y resulta que la hermana se acercó y me dijo, pastor, debo de confesarle que mi hija es lesbiana, ¿qué hago con ella? Y yo dije, ¿cómo que qué quiere hacer con ella? Sí, pastor, es que usted dijo así, asado. Dije, sí, pues preséntele a Cristo, haga lo mismo que con los demás, diga la verdad, diga que no está de acuerdo con eso, pero que usted la ama, es su mamá, ¿no? Sí, pues dígale la verdad, dígale, hija, te amo mucho, te amo tanto para decirte que no estoy de acuerdo con eso, pero aquí estoy. Y estaré orando por ti. Y lo que necesites, estoy a cualquier orden porque soy tu mamá. Y dele un abrazo muy fuerte. Y dele un beso muy fuerte. Y dígale, ¿me permites orar por ti? Y si se enoja, pastor, que se enoje. Ustedes y yo podemos sacrificar todo, hasta el pelo si quiere. Pero no la verdad. Y la verdad se llama Cristo Jesús. Tenemos otra fuerza más que hemos aprendido durante todos estos 10 o más programas. La fuerza de la presencia en el mundo. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y le dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. El tribuno dijo, yo pagué para ser romano. Y me costó muy caro, pero Pablo dijo, yo no pagué, yo nací, soy romano de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a darle tormento, y aún el tribuno, así como que escena de tun, tun, tun. Sí, lee, cuando lee conmigo, ¿sí suena eso en su cabeza o soy el único? Si no suena eso en su cabeza, no está leyendo bien. O sea, están así, y así como de, ¿sabe cómo me lo imagino yo? Como de novela, así como, sí, tiene que ser así la escena. Pablo así, y soy de nacimiento. ¿Sí lo imagino? Bueno, tiene que alzar un poco la barbilla y a mí no me sale así de María Félix, así como alzando ¿cómo se llama esto? La ceja. Así como, y yo de nacimiento. Y la canción, tun, 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 y ellos así atrás. Sí, se imagina así la escena. Bueno, yo estoy loco entonces, pero así la veo yo. Así que luego se apartaron de él los que iban a darle tormento, aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano. También tuvo temor de haberle atado. La iglesia está formada por seres humanos con derechos sociales, como dice el apóstol Pablo, autoridad civil, y todos estos derechos deben de ser ejercidos para habilitar el reino de Dios. En aquella época no todos eran ciudadanos romanos. Algunos compraban la ciudadanía, así como lo explicó el pasaje. Otros la conseguían por alguna hazaña a favor del imperio. El asunto que queda claro aquí es que Pablo tenía la ciudadanía gracias a su papá y su mamá, ¿no? Por nacimiento. Y usó este poder para defenderse. Los cristianos debemos votar. Hay cristianos que no sé, yo no me meto en la política. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, es que eso son cosas del mundo. Estamos en el mundo. Hello. Estamos en el mundo, mis hermanos queridos. ¿Por qué no votar? ¿Por qué no ejercer nuestros derechos, nuestras obligaciones también? Yo sí me metería a un asunto político. Yo sí soy presidente. Ya me vi. Presidente Alejandro Cunilla. Presidente Cunilla, hasta suena bien. Los cristianos debemos votar. Y algunos me gustaría que buscaran ser votados. Y una vez en el cargo, deberían ejercer sus derechos a favor del reino. Es triste, pero hay pocos políticos cristianos. Y cuando hay políticos cristianos, por cierto, paréntesis aquí. Hay un partido que se llama PES, o había, no sé si sigue todavía gente. Perdóneme, lo digo bien, no es cristiano. Analice sus posturas, no es cristiano. Tiene una bandera cristiana, tiene una fachada cristiana, pero no es cristiano. Desde mi punto de vista político, usted puede votar por quien usted quiera. No estoy haciendo proselitismo de ninguna índole. Nada más estoy dando una enseñanza para que usted pueda reflexionar. Cierro mi paréntesis. Hasta ahí me meto en ese embrollo político.
Es triste, pero hay pocos políticos cristianos y muchos de ellos, cuando están en el poder, se dejan envolver por la corriente del mundo y no hacen nada por el reino de Dios. No se trata de construir templos o dar facilidades para la proclamación, sino de ser influencia en donde estamos. Y usted no es político, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pues ahí en su clase de no sé qué usted da, o ahí en su negocio. Recuerdo a mi papá todavía diciendo mucho me decía mi papá, los negocios y la religión no se mezclan. Yo estaba feliz que me dijeran, cuando yo tenía mi negocio, yo estaba feliz que me dijeran, pastor. Las clientas, ¿cómo está, güerito? No me gustaba, me dijeran, pastor, me gustaba. Había gente que me decía, hermano, bueno, sí estoy güerito, más o menos, pero no me gustaba eso, me gustaba más pastor, suena más chido, creo yo. O sea, me gustaba no por ser pastor, sino por la idea de que se notaba que soy cristiano, de que era influencia. De hecho, hasta daba consejería ahí, en todos mis trabajos, desde que soy cristiano, hasta a mi jefa le di consejería, hasta oraba por ella y ella se puso feliz. Me dejan platicarles un chisme, ya sé que el tiempo ha avanzado, pero este chisme está muy bueno. Ni sé si contarlos. ¿Están preparados? Siéntese, porque este chisme puede ser que se decepcione del pastor que tienen enfrente. Cuando me hice pastor, renuncié a un trabajo, creo que fue mi mejor trabajo. Creo que Dios, hablando económicamente en estándares del mundo, fue uno de los trabajos donde uno dice, aquí voy a hacer carrera. Me pude haber quedado en ese trabajo y no tendría necesidad absolutamente de nada. Ahora no vi el futuro, a lo mejor me corrían, pero debo decirles, hermanos y hermanas, era un muy buen empleado, era consentido de mi jefa, era de los favoritos, el director general y varias personas sabían mi nombre, era de esos famosos, siempre hago ruido, siempre he sido líder, siempre he tenido como ciertas cosas, ya me conoce usted, así como soy, fui allá igual. Yo pude haber hecho carrera ahí y no tenía ningún problema. Tenía fondo de ahorros, tenía caja, tenía un seguro de gastos médicos mayor, me iba muy bien hablando económicamente hablando. De verdad, no padecíamos. Renuncio, creo que fue un error, aquí entre paréntesis, no creo que hay que hacer eso. Creo que si regresara en el pasado, si un día me subiera al DeLorean, nunca yo le diría a mi yo del pasado, ¿sabes qué? No hagas eso. Sí, sigue en el trabajo, yo hubiera hecho eso. Pero bueno, yo en ese entonces renuncié. Yo quería quemar mis naves, se dice así, porque dije, si no renuncio a esto, cuando yo no quiera ser pastor, cuando vea que no pueda ser pastor, cuando me cueste trabajo ser pastor, si es que me costara trabajo ser pastor, pensaba, porque creo que puedo analizar, me gusta planear, me gusta administrar las cosas, y dije, si un día me entero que no puedo ser pastor, pues voy a regresar a mi trabajo. No funcioné para esto. Pero dije, no, estoy seguro que es Dios, y me conozco a mí mismo. Y yo dije, ¿mí mismo? Y dije, sí, pon atención, renuncia porque cuando no puedas y te cueste trabajo, cuando los hermanos sean groseros, cuando la gente no te haga caso, cuando las personas no se conecten, cuando no sé qué, etcétera, vas a querer huir. Y dicho y hecho, un día quise renunciar. Yo estaba dando todo lo que tenía, según yo, y quise renunciar. Cometí 2 errores, y este es el primero que quiero acusarme delante de ustedes. El primero que cometí fue, en mi muro de Facebook puse, renuncio, ya estoy harto. Lidia me marcó llorando y me dijo, borra eso, por favor, borra eso, no hagas eso. Y estuvimos horas discutiendo y lo borré. Hizo algo, me gustó lo que hizo, se metió a mi cuenta y lo borró ella. Yo peleando con ella, cómo lo borraste, que no sé qué, y cómo te metes en mis cosas, así. Pero le doy gracias a Dios que hizo eso. Fue Dios. Segundo error que estuve a punto de cometer, empecé a escribir un correo electrónico a mi ex jefa, donde le decía, perdón, tenía razón, quiero regresar a mi trabajo. Debo de explicarles que en mi trabajo anterior me habían ofrecido darme un año sabático, es decir, un año sin goce de sueldo, porque decían que yo estaba en la crisis de la mediana edad. Antes de mandar el correo, lo escribí un correo. Antes de mandar el correo, Lidia ni sabía estas cosas. Yo escribí el correo y cuando estaba a punto de darle enviar, algo me detuvo. Hoy creo que fue Dios. No sé qué fue, no sé cómo explicarles. Hoy nada más puedo decir que fue Dios. Algo me detuvo y lloré mucho, lloré. Agarré mi guitarra, me puse a cantar a Dios. Eso hago mucho, muy seguido. Me puse solo a cantarle a Dios. Quedé exhausto. No sé cuánto tiempo estuve ahí y no mandé el correo. Preferí esperar tantito y dije, mañana con más tranquilidad, con más calma lo mando. Me pongo en mi computadora el siguiente día y veo un correo de mi jefa y yo pensé, lo mandé, el corazón se me aceleró y dije, lo mandé, busqué, dije, no lo mandé, ¿qué pasó? Y veo a mi jefa que me mandó un correo y dice, Ale, me decía Ale, porque era muy querida mía y teníamos mucha confianza.
Me decía: Ale, gracias por todo lo que has hecho conmigo y gracias por tus oraciones. Le doy gracias a Dios porque decidiste ser pastor. Perdón. Se trata de influenciar. Se trata de decir la verdad, cueste lo que cueste. Cristo es el Señor y nuestra presencia en el mundo es súper importante. No importa si eres político o no eres político, no importa si estás en un trabajo o en otro trabajo, no importa si estás en tu familia o no en tu familia. Vale la pena luchar por el Señor. Necesitamos ejercitarnos, necesitamos ser hombres y mujeres dispuestos a ejercer todos nuestros derechos, todo nuestro potencial, todo nuestro poder en favor de la verdad. Y por último, la fuerza de representar un reino superior. Versículo 30 dice así: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual los judíos le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando al pueblo los presentó ante ellos. Podemos ver la fuerza de la iglesia y la violencia que fue necesaria para contrarrestarla. En vista de que no pudieron argumentar contra la palabra de Pablo, ¿sabe qué hicieron? Se dedicaron a gritar, a amenazar, a buscar violencia física. Cuando no se tiene la fuerza de la razón, se usa la razón de la fuerza. Eso me enseñó mi pastor Gilberto. Cuando no se tiene la fuerza de la razón, se usa la razón de la fuerza. Sin embargo, con golpes y todo, ahí estaba el representante de un reino celestial, frente a las autoridades, frente al pueblo, frente a todos. Esta es la fuerza de cada uno de nosotros. Estamos frente al mundo y representamos un poder, una fuerza más allá que cualquier fuerza y poder. No somos representantes de una fábrica de cosméticos, no somos representantes de una aseguradora. No, Señor, somos representantes del pueblo, del reino de Cristo. Por favor, mis hermanos, a veces nos achicopalamos con lo que tenemos el mensaje más poderoso del mundo. Hay gente que prefiere perder su tiempo viendo partidos, viendo otra cosa, y está bien que veamos, pero yo sugiero que seamos parte de este reino. Somos representantes del reino de los cielos, somos embajadores, somos representantes de lo que va a pasar allá. Vivamos como tal. El desafío es que seamos responsables. Se lo vuelvo a leer, me dejan leerle todo esto que acabo de decir. La fuerza de la reconciliación, la fuerza del sufrimiento con propósito, la fuerza de la proclamación, la fuerza de la experiencia personal, la fuerza de decir la verdad a cualquier costo, la fuerza de la presencia del mundo, la fuerza de representar un reino superior. Somos embajadores, somos un pueblo comprometido, pues Dios no nos dotó de este poder, de esta fuerza, solo para que sepamos y lo estudiemos a nivel de doctrina. No quiero una iglesia erudita. Me encanta estudiar la Biblia, me encanta enseñarles doctrina, me encanta meterme en los libros y debatir y estudiar, me encanta eso. Pero si nos quedamos ahí, fracasaremos. Dios espera que desatemos esta fuerza y su reino inunden todo el mundo en el que vivimos. Cumplamos nuestro compromiso y dejemos que los que nos rodean experimenten el poder de nuestro Señor. Amén.